Ahora vamos a mirar cómo se crea una bodega, cómo creamos una referencia con las opciones que tiene y los lotes para las referencias y las referencias por bodega. Vamos a empezar entonces con las bodegas. En archivos básicos, bodegas, nosotros en las bodegas tenemos tres pestañas. Una pestaña que es nuestro básico, una pestaña que es la de adicionales y una pestaña que es las líneas. Es el espacio destinado al almacenamiento de los distintos bienes que se encuentran generalmente en la industria, puertos, aeropuertos o de pronto en otras ciudades o en otras ubicaciones. En el mantenimiento de la referencia va a ir las bodegas en las cuales están asignadas para almacenarlas en cada una de las bodegas que se crean. En esta pestaña de los básicos, nosotros al igual le vamos a dar nuevo, vamos a crear una referencia que es alfanumérica y es de 5 dígitos, que es el código que nosotros le vamos a dar. Esta es la bodega donde tienen como tal la información. Le vamos a dar entonces el código, le vamos a dar un nombre a la bodega, puede ser bodega principal, bodega general, bodega de producto terminado, bodega de producción o bodega de Medellín, Bogotá o bodega de norte, sur, oriente, occidente, ya ustedes como quieran crear las bodegas. Acá, dimensiones, si nosotros vamos a manejar o vamos a tener información de las dimensiones de nuestras bodegas. Tenemos la ubicación. En la ubicación vamos a tener dónde va a estar ubicada, o si va a estar ubicada en un aeropuerto, o si va a estar ubicada en la zona centro, zona sur, dependiendo de las bodegas que vamos a crear. ¿Dónde o qué zona pertenece esa bodega? Si la tenemos como zonas que pertenece a la bodega, la podemos tener. Si no, simplemente lo dejamos en blanco. Capacidad. ¿Qué capacidad tiene esa bodega? Esto es más informativo para como tal para nuestra empresa. Bodega a la que pertenece. ¿Por qué bodega a la que pertenece? Porque puede ser de que yo tengo subbodegas o tengo una bodega grande y la tengo en subbodegas. Si no, simplemente le dejamos en blanco. Y ya abajo, como en bodega, con todas las referencias, o sea, que si yo quiero que esa bodega tenga todas las referencias. Dice, ¿está seguro de asignar esta bodega a todas las referencias existentes? Si yo le digo que sí, es porque automáticamente cuando yo cree esta bodega y si yo ya tengo mis referencias creadas, él automáticamente se me va a ir la información de todas las referencias que yo tenga creadas a esta bodega. Acá, entonces, también tenemos lo que es la pestaña de adicionales. En esta pestaña de adicionales, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos igual el código, el nombre y un administrador, ya que empezamos con el administrador. Tenemos horario de mercancía, recibo y despacho. Si vamos a manejar, esto es informativo como tal. La fecha de contrato, si yo tengo esto por contrato y por terminación de contrato, porque de pronto la puedo tener arrendada, el valor del arrendamiento y si es una bodega terminal, o sea que no tiene más subbodegas y que esta se relaciona con las referencias. O sea, si esta es una bodega terminal, simplemente le coloco acá el código de que es una bodega terminal. Esta es la línea, esta es la pestaña como tal de adicionales. Luego nosotros tenemos la pestaña de líneas. En esta pestaña de líneas es si se desea o se le indican las líneas que va a manejar cada bodega. Si nosotros vamos a manejar cada bodega, entonces le podemos decir que vaya y me lleve las líneas a las cuales voy a manejar en esa bodega. Este campo no es obligatorio, pero si lo vamos a manejar, le podemos matricular como tal acá la bodega y ya simplemente le vamos a dar grabar y nos queda creada nuestra bodega. Luego de que nosotros tengamos creada la bodega, nos vamos a ir por archivos básicos, referencias. En referencias tenemos 4 opciones o tenemos 4 menús para esa referencia. Tenemos el tipo de referencia, la lista de precios, ficha técnica y el mantenimiento. Vamos a empezar por los tipos de referencia.
Este nos sirve para diferenciar las referencias que afectan la existencia de las que no afectan existencias. O sea, de las que tengamos como referencias que me van a afectar referencias en un inventario, o hay algunas que no afectan existencia. Esto para cuando de pronto la empresa maneje servicios. Sabemos que un servicio no me va a manejar existencia. ¿Por qué? Porque es un servicio. Pero puede ser de que yo maneje productos, que esos productos sí me manejen o afectan existencia como tal. Entonces, por ejemplo, yo puedo crear acá una referencia que se llame afecta inventario con otra referencia que diga que no afecta inventario. O puedo crear un tipo de referencia que se llame servicios y un tipo de referencia que se llame productos. Igual, nuevo, un campo alfanumérico de 3 dígitos, un nombre, un comentario, y acá es donde yo le voy a la opción si de me afecta o no me afecta. Si yo creo una que se llama servicios, simplemente lo dejo así y la grabo porque no me va a afectar referencias. Si sí me fuera a afectar referencias, entonces simplemente vengo y le marco acá que me va a afectar la referencia. Luego, nosotros tenemos por archivos básicos, referencias, lista de precios. Esta lista de precios es si nosotros vamos a manejar una lista de precios. Esa lista de precios las podemos manejar o por cliente o la podemos manejar por tipo de documento. Esta lista de precios simplemente lleva un código que puede ser alfanumérico de 3 dígitos, lleva un nombre que es la descripción. Puede ser una lista de precios que sea al por mayor, una lista de precios al de tal, una lista de precios por cliente, porque yo puedo crearle una lista de precios a cada uno de los clientes. Y acá tengo la posibilidad de manejar si es un precio incluye IVA o si no es el precio que incluye IVA. Luego, nosotros tenemos acá en archivos básicos, referencias, la ficha técnica. ¿Qué es la ficha técnica? Si se tiene una información adicional de las referencias y se puede tener en un archivo, ya sea en Excel o ya sea en Word, es un archivo que nosotros vamos a tener para identificar de pronto la referencia y que se puede abrir desde el mantenimiento como tal. Acá esto es un código, ese código puede ser alfanumérico, es de 20 dígitos, acá la ruta del archivo, o sea, dónde tengo el archivo y la ruta del editor, dónde lo tengo. Esto es porque es un archivo o de pronto puede ser una imagen que yo tenga de mi producto y lo puedo manejar acá también. ¿Qué terminamos nosotros acá? Con archivos básicos, referencias, como tal, el mantenimiento de la referencia. En el mantenimiento de la referencia, si miramos, él tiene 8 pestañas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pestañas. ¿En cuáles pestañas es la que vamos a trabajar? Vamos a trabajar en la primera pestaña que es la información básica. Esta información básica, como su nombre lo dice, es como tal la información de mi referencia. Este es un código que puede ser alfanumérico de 20 dígitos, puede ser alfanumérico o puede ser numérico. Lo recomendable es que cuando nosotros empecemos a crear las referencias, en este código creemos una referencia que sea no muy extensa para que en el momento en que yo vaya a digitarla no sea tan difícil o pues pueda digitarla y no tenga que buscarla. Un plum. Este plum es la información como tal que yo pueda tener un código interno de mi empresa. Si no, no es un campo requerido. Nombre, el nombre de la empresa, de la referencia como tal. ¿Qué nombre le voy a dar a mi referencia? Porque estoy llamando en mi referencia. Tipo, si va a ser afecta inventario o no afecta inventario o es de servicios. Línea, la línea a la cual yo creé o el grupo grande donde yo voy a ingresar mi referencia. Ficha técnica, si creo una ficha técnica. Unidad de empaque. En unidad de empaque si tengo unidades de empaque.
Tengo localización, si tengo localización. Si tengo maneja seriales o referencias inactivas. Este manejo de seriales o referencias inactivas es si yo en el momento en que yo vaya a manejar mis referencias, yo le voy a colocar unos seriales y, y le puedo decir en el momento de hacer mi captura de transacción cuál es el serial de esa referencia. Y referencia inactiva es porque nosotros ya tenemos esta opción para inactivar referencias dependiendo de si nosotros vamos a manejar o no vamos a manejar las referencias inactivas para no volverlas a ingresar. Tenemos acá manejo de lotes. Si yo le digo acá que voy a manejar lotes, entonces es porque voy a tener un informe de vencimientos y voy a facturar el valor neto o el valor de venta. Este manejo de lotes lo vamos a ver en otro video y ese video lo vamos a visualizar cuál es el manejo de lotes porque tiene unas características especiales. ¿Cuáles son las características especiales? Lo que nos muestra ahí. La fecha del último mes cerrado debe ser igual en todos los módulos para poder habilitar este control. O sea, que yo en el momento en que yo vaya a empezar a manejar lotes, todos los módulos comerciales como son compra, facturación, inventario y cartera estén cerrados a la par para poder validar la información de lotes. Debo de haber creado los lotes que enseguida vamos a visualizar la creación de los lotes y debo de tener las referencias marcadas que manejan lotes. Por eso acá nos está sacando la alerta de que si yo voy a manejar los lotes, nos está diciendo que tiene que estar el último periodo cerrado. Facturar por valor neto y referencias para todas las bodegas, que si esta referencia que yo estoy creando me va a visualizar en todas las bodegas. ¿Qué seguimos acá con la pestaña de adicionales? En la pestaña de adicionales, ¿qué es? Es traer toda la información de los impuestos que yo creé por archivos básicos, impuestos y retenciones. Acá es si yo manejo IVA, llamo la del IVA. Si yo voy a manejar retención en la fuente, llamo de retención en la fuente. Si voy a llamar hipoconsumo y tengo el hipoconsumo, este es por porcentaje y este es por valor. El control del movimiento o el control del inventario. Este control del inventario es qué método voy a manejar yo en mi inventario. Si va a ser un método fijo o un sistema de cantidad fija. El punto de reorden. Recuerdan en otro video que tenemos por allá en el mantenimiento de la compañía si va a manejar punto de reorden o stock de seguridad. Es si yo quiero que en el momento en que yo esté facturando o en el momento en que esté haciendo una salida del bodega, que él me salga la alerta de que es el punto de reorden está por debajo, o sea que no puedo ingresar la información. Acá es donde yo le coloco el punto de reorden. Cantidad fija es si yo le voy a decir acá que voy a manejar una cantidad fija y acá es donde le voy a colocar qué cantidad. Y periodo fijo es en tiempo fijo que yo le voy a colocar. Y fecha de la orden de compra empieza a llenar automáticamente en el momento en que yo ingrese la compra. Vamos para la pestaña de valores. En la pestaña de valores, en estos campos, se actualiza con cada pedido que se haga la referencia. Acá, ¿cuáles son los que se cargan automáticamente? La cantidad pedida y las unidades acumuladas y los pesos acumulados. Esto lo llena automáticamente el programa en el momento en que yo empiece a ingresar mi información. Y esto, al igual que los proveedores, también tenemos unos descuentos. Si yo voy a decirle que voy a tener un descuento cada que yo vaya a ingresar esa referencia, si yo voy a tener unos descuentos fijos para cualquier cliente o para cualquier proveedor. Es si esta referencia me va a manejar un descuento comercial, unidades reservadas, días de vencimiento y garantía. Recuerden que nosotros podemos manejar las referencias por lotes y acá es donde vamos a marcar también toda la información. Precios, aquí queda en precios la lista de precios. Si yo creé lista de precios, acá él automáticamente me va a salir la lista de precios.
Acá me va a salir qué valor le voy a colocar y qué porcentaje me va a traer o qué porcentaje de utilidad o de margen de utilidad voy a manejar. Código de barras. Este código de barras es útil en caso de que nosotros vamos a manejar un lector de código de barras, pero tenemos que tener en cuenta que debemos de tener el lector y debemos de tener la impresora del código de barras para poder ingresar la información. Acá le ingresaríamos el código y automáticamente al momento de pasar el lector, el programa nos va a traer esa referencia que esté pasando en el lector. Seguimos con los despies. Este es en caso de que el programa o de que la empresa maneje las referencias que están compuestas por otras referencias. En esta pantalla se ingresa cada una de las partes que componen dicha referencia. El código de la referencia, el número de las unidades que conforman de pronto ese kit o ese despies. Acá el porcentaje de participación de dicha referencia y cuando una referencia se maneja con despies, se debe crear primero la referencia, que son partes de dicha referencia. Ejemplo, si yo voy a manejar un kit que trae 5 referencias, la referencia 1, 2, 3, 4 y 5, yo debo de crear primero esas referencias 1, 2, 3, 4, 5 antes de empezar a hacer mis despies. ¿Por qué? Porque acá es donde yo voy a decirle cuáles son las referencias que me va a manejar ese despies. Proveedores. Esta pestaña es asignar proveedores que surten la referencia, adicionando o corrigiendo. Se le da entonces doble clic, llamamos el proveedor, llamamos la sucursal, la última compra. Esto empieza a llenar automáticamente en el momento en que yo empiece a ingresar la información de las órdenes de compra y la recepción de la compra. Y acá las bodegas a las cuales me va a pertenecer esa referencia. Acá estas bodegas son las cuales se va a manejar esa referencia. Ya grabamos entonces como tal la referencia y ya nos queda creada entonces la referencia y ya con cada uno de los campos que se deben de ingresar. Esa es la creación de la referencia. Y por último, nos vamos entonces por los lotes para las referencias. En los lotes para las referencias, como les digo, ese va a ser en otro video totalmente aparte, donde les vayan a explicar y donde hagan el paso a paso de cómo crear los lotes y de cómo crear las referencias. ¿Por qué? Porque como les indico, deben estar todos los periodos cerrados de todos los módulos comerciales a la par que ustedes manejen tanto inventario como compras, como facturación y como cartera. Acá empezamos a crear los lotes se crearían un código, una descripción, una fecha de expedición, una fecha de vencimiento, a qué proveedor pertenece, el código del lote proveedor, la unidad por lote, días de vencimiento, comentario y a qué bodega, y si está activo o está inactivo. Eso es como tal, son la creación de los lotes, que como se les indico y como vuelvo y se lo repito, serían un video totalmente aparte. Acá nosotros tenemos entonces las referencias por bodega. En las referencias por bodega, entonces vamos a tener todo lo que son las referencias que hemos creado por archivos básicos, referencias mantenimiento que les pongamos en la pestaña de bodega. Acá ya nos va a aparecer todas las referencias en las bodegas. Esto llena automáticamente en el momento en que yo le diga mi referencia a cuáles bodegas pertenece.